Para conocer nuestro presente, para explicarnos por qué somos como somos, es preciso siempre conocer nuestro pasado, es decir, nuestra historia. Y en México, nuestro pasado y nuestra historia están en España y de ahí viene, porque somos mestizos, somos el resultado del encuentro de dos pueblos, de España y de mexicas, abuelas aztecas, abuelos de España. Esos somos nosotros, los mexicanos, y no es posible renegar de esto porque es nuestra historia. Y nuestra fe, porque nuestra fe es el cristianismo, la fe católica, nos viene precisamente de España. Y hoy en este programa le voy a presentar el cristianismo en España, es decir, nuestros orígenes inmediatos. Recorreremos juntos España. Le voy a mostrar iglesias, catedrales, basílicas, conventos, monasterios, pero también le voy a mostrar castillos, fortalezas y palacios. Quédese conmigo, conozcamos el cristianismo en España. En efecto, queridos amigos, hoy vamos a recorrer España gracias a la televisión y les saludo con afecto y agradezco que esté con nosotros. Busqué a un gran conocedor de la Edad Media, es un medievalista. También es un gran conocedor de las monarquías españolas. De profesión es abogado y de afecto es amigo mío, Dios me lo regaló por amigo, y él es Fernando Villalón. Además, pues es un sabio, un sabiondo. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias. Sabiondo, o sea, que sabes en lo hondo, ¿no? Pues algo. Sí. Decía que nuestras raíces están en España, nuestra historia está en España, tenemos que mirar hacia España, a pesar de las campañas de odio que alguien no puede dejar de hacer y que no tienen sentido, ¿no? Porque todo pueblo conquistado pues vive diferente a un pueblo conquistador, y México es un pueblo conquistado. Y siempre el pueblo conquistador se impera y como que queda esa herida, esa llaga, esa experiencia, como para que 5 siglos después alguien la atice en lugar de cerrarla. Pero entonces miremos hacia España, Fernando, acompáñanos, llévanos de la mano. Madrid, Sevilla, Barcelona, eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos. Mira, yo creo que sí, el no conocer la historia española es no entender la historia de México. Claro. Tenemos que mirar esa historia porque es parte también de nuestras raíces, igual que el pueblo maya, igual que los otomís, igual que los aztecas o los nahuas. No entender esa conquista y esa forma que nos llevó a estar dentro de Occidente, porque también nos pudieron haber conquistado los chinos. O los ingleses. ¿No? ¿Por qué no los chinos? Y hubiéramos tenido otra religión impuesta también. O sea, el problema no es eso, es en ese momento quién podía cruzar los océanos. Y necesitamos entender esto. Y España es una gran nación, con una gran tradición, ¿no? Un pueblo conquistado, que estuvo los iberos, que estuvo los fenicios, los celtas, los visigodos, los godos, los romanos, los árabes, que es un pueblo que se habla el mestizaje, es un pueblo que entiende, ¿sí? Ellos no están quejándose. Vinieron, nos conquistaron y nos mataron y nos impusieron una religión, porque le impusieron los árabes. Y vinieron los árabes y nos impusieron una numeración. Sí, ellos nos impusieron palabras árabes en nuestra lengua, almohada, pantufla, medina y tantas. Ellos dicen, bienvenida a la guitarra, bienvenidos los arroces, bienvenidos las fritangas, bienvenidos toda esa comida, el azafrán. Bienvenido toda esa tradición y todo el alma mudéjar y la arquitectura que también trae. Bienvenido el canto jondo. A ver, ¿se da usted cuenta de lo que Fernando Villalón nos está diciendo? Quiero hacer un énfasis para que no se pase inadvertido. Nosotros pensamos en el mestizaje español a partir de nosotros mismos, pero Fernando nos está diciendo que hay un mestizaje en España anterior a nosotros y que allí encontramos un mestizaje con pueblos celtas, ¿Con fenicios? Con fenicios, con árabes. Con romanos. Romanos. De hecho, salen 3 emperadores
romanos de España, de la península ibérica. 3. Y a saber, 2 papas. Sí, 2 papas, pero también salen hombres maravillosos de esta nación, ¿no? Entonces, no solamente santos, sino científicos, ¿no? O sea, hay muchísimo. En entender que España estaba preparado para ese mestizaje, sí. Con nosotros. Claro, porque ellos ya vivían con judíos, con musulmanes, ya estaban navegando en Mediterráneo. El Aragón conquistó desde el siglo XII hasta Grecia. Estuvieron 12 años o 13 años en la capital. Por eso por eso Nápoles, por eso Sicilia, por eso Malta y muchas islas, sí, Córcega, estuvieron con la corona de Aragón, y por eso Carlos V va a heredar esos territorios de su abuelo Fernando el Católico. Esto habla de muchos idiomas, muchas leyes, muchas formas de pensar, muchas formas de comer que se traen a México. ¿Sí? La forma de ser, ¿no? Entonces, nosotros no podemos concebir un México sin carnitas, ¿sí? Y es el cerdo que traen. No podemos concebir el cabrito, lo traen. O sea, A ver, las carnitas de Michoacán vinieron de España. claro. Porque, hombre, si no tenemos un cerdo, no hacemos carnitas ni en Michoacán ni en ningún lado. Pero todo el ganado mayor y menor lo trajo Hernán Cortés. Él es el empresario que trae eso. La naranja, la caña, todos los cítricos los trae Cortés. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Pues viene de Canarias, viene la tradición, los árabes de cultivar la naranja valenciana, y la traen a América. Entonces, no podemos entender nuestro mundo, y tampoco podemos entender nuestra forma de ser barroca, nuestro mole, sin esas especias traídas de Filipinas, de la India y de China. O sea, nosotros somos una mezcla maravillosa de un mundo que de otra forma no hubiera podido ser sin ese espíritu español que conquista y que va uniendo mundos. A ver, si nos subimos a una carabela, llegamos a España dentro de 2 meses, ¿no? Mes y medio. Pero si nos subimos a un avión, estamos allí en 10 horas. Y ya que estamos allí, en Madrid, ¿qué hacemos para encontrar nuestras raíces, Fernando? Bueno, ¿A yo dónde creo ir? que evidentemente al Palacio Real. Ahí en el Palacio Real podemos ver que están 2 de los, junto con los demás reyes españoles, vamos a encontrar a Moctezuma y vamos a encontrar a los incas, Atahualpa. Ahí están. En escultura. En escultura. ¿Qué más quieres de esas raíces? Están en el Palacio Real. Ese Palacio Real construido por Felipe V, que es el nieto de Luis XIV y que va a ser uno de los palacios más grandes de Europa. Pero además vamos a encontrar el Madrid de los Austria, de los gobernantes que estuvieron en la hora de la conquista, pero de los primeros siglos, en donde hubo todo este humanismo que hizo que Isabel la Católica, que los regentes como Fernando el Católico, pero también los primeros virreyes como Mendoza y la escuela de Salamanca protegieran a los indios en una serie de leyes extraordinarias, como por ejemplo que saca Fernando el Católico en 1511, que los indios no pueden trabajar más de 8 horas. O sea, Y justo detrás del Palacio Real tenemos la Catedral de Madrid. Y a 6 minutos, la casa de Félix Lope de Vega. así es, Para que veamos por qué hablamos la lengua castellana. así es. Y para que conozcamos los orígenes de nuestra lengua. Y si nos damos una vueltecita, nos vamos a la casa de Don Miguel De de Cervantes, Cervantes Saavedra. así es. ¿eh? Y también tenemos una serie de conventos e iglesias maravillosos, ¿no? Las descalzas reales, y tenemos un mundo extraordinario, que también, para que ellos entiendan su cocina, no se hubiera podido hacer sin el jitomate mexicano. El xitomatl. Sí, no podríamos tomar un gazpacho en Andalucía, en Alhambra, en Sevilla, el pavo, el chocolate. El xocolatl. Ellos El guajolotl. Así es, los churros no estarían completos con el chocolate. Entonces, fíjate esa mezcolanza, en lugar de estar buscando
agravios de hace 500 años. Si ya estamos en Madrid, Fernando, ¿a dónde nos seguimos? Buscando raíces nuestras. Yo creo que tendríamos que irnos hacia la parte norte, ¿no? Irnos hacia lo que sería León, lo que sería buscar estar ahí en León, para encontrar en León no solamente la Catedral de León, que es una de las mejores catedrales españolas, una catedral muy francesa, sino el Santo Cáliz de Cristo, que es el cáliz de Doña Urraca. Yo sé que hay un cáliz en la Catedral de Valencia. Claro. Así que hay dos. Hay dos. La diferencia entre uno y otro es que el de Valencia sabemos que es el cáliz de los apóstoles. Oh. Pero el que se acaba de descubrir en el año 14, 15 y 16, con escritos en Egipto, en árabe, es cómo se traslada por el emir de Denia, se lo pide al califa de Egipto y se lo manda para estar bien con la reina Urraca de León. Y así viene, y entonces están las escenas. ¿Y este Santo Cáliz está en la Catedral de León? No, está en la Colegiata, en donde se entregaban a los reyes de León. Y es una capilla sixtina maravillosa del siglo XII. Y Doña Urraca, una gran reina medieval, una extraordinaria reina, además una mujer muy adelantada, porque no nada más lo que hemos siempre hablado aquí, las mujeres estudiaban, y lo que quieres tú es una gran reina. ¿Ahí está su sepulcro? Ahí está su sepulcro. Ajá. Y de varios reyes. ¿Y el Santo Cáliz está expuesto a la veneración? No, está expuesto en una vitrina porque y además ahí se ve primero la copa, que es una copa de una piedra del siglo I, y luego ya puesto una parte de oro, porque lo dijeron, no podemos poner nuestros labios donde los puso Jesucristo. Donde los puso Cristo. Así que se decora, se adorna, se le ponen elementos de oro y joyas. Yo creo que España es un lugar muy privilegiado porque tiene mucho, yo diría, es un encuentro, es un viaje donde podemos encontrar en busca de Cristo. O sea, ese cáliz, pero también ir a Santiago de Compostela, a la tumba del apóstol. A ver, en la Catedral de León, si nosotros vamos y llevamos a un sacerdote con nosotros y llegamos a la Catedral de León y podemos tener allí la Santa Misa, ¿sí? Claro. Además de ver el cáliz y conocer toda la arquitectura y que tú nos puedas explicar, mira estos elementos arquitectónicos y quién fue Doña Urraca y en qué momento la encontramos y cuándo se edificó esa catedral y por qué dices que es de estilo, ¿cómo dijiste? Gótico, francés, ¿no? Sí. Todo eso tú nos lo puedes explicar allí. Sí, hay que explicar el camino de Santiago, y es un punto importantísimo. Y es la defensa de toda la cristiandad del siglo XII contra la invasión musulmana. Entonces, ese camino va a estar lleno de muchas peregrinaciones. O ibas a Roma, a Jerusalén, o ibas a Santiago. Son las grandes peregrinaciones de la Edad Media que hoy siguen vigentes para encontrarte a ti, para encontrarte en tu corazón y poder trascender y encontrar a Cristo, que está en tu corazón y en tu alma. ¿Cuál catedral te parece más sorprendente, majestuosa? ¿La de León o la de Toledo, que es la primada de España? Son diferentes y son inmensamente ricas las dos. O sea, no sé cuál es mejor. O sea, yo me cuidé de no decir mejor. Sí, son tan bellas que no tengo yo, porque también está la de Burgos. Y Burgos parece chiquita, pero es inmensa, con un tesoro muy grande y además pues con los rastros del Cid Campeador y los primeros reyes de la Reconquista. Entonces, creo que todavía existe la casa del Cid, ¿no? Sí. Palacio ahí, ¿no? Lo que se dice que era la casa del Cid, exactamente. Tengo que hacer una pausa. No, pero antes dime una cosa. Si estamos en León, ahí está el sepulcro también del rey Fernando. No, el sepulcro del rey Fernando está en la cartuja del rey Fernando el Católico. No, él es de Aragón. No, sí, ¿de cuál Fernando? Del Santo. Ajá. Está en Sevilla. En Sevilla. En la Catedral de Sevilla, porque él conquista Sevilla. ¿Algún
rey ilustre conocido de Aragón? No, de Aragón. Perdón, de León. Pues hay varios y vamos a encontrar en la Cartuja de Miraflores, cerca de Burgos, ¿sí? A los papás de Isabel la Católica, Juan II, en un mundo, un sepulcro extraordinariamente gótico, maravilloso. Él pidió quedar allí Así es. con los monjes en la Cartuja. Sí, él paga la Cartuja para que dentro de la iglesia él tenga un sepulcro. Cartuja se le llama a un monasterio de monjes cartujos. En México no los conocemos porque aquí nunca llegaron ellos. Monjes contemplativos que trabajan también arando la tierra y haciendo licores y otras cosas más. Estar en una cartuja es entrar en contacto con el mundo monástico, con el mundo monacal y conocer cómo un monasterio es además una unidad productiva. Además, las cartujas, bueno, decoradas bellísimamente siempre, y los monjes con un voto de silencio, lo que asegura la paz. Iríamos a esa cartuja. Iríamos a esa. Hay que ir. Hay que ir a esa cartuja. Voy a hacer una pausa. Regreso danos un adelanto, a ver. En Valencia, el otro cáliz. El otro cáliz, que es maravilloso y es una catedral que es barroca. La Churriguera es el arquitecto. Ajá. Ahí empieza el arte churrigueresco que va a venir a México y que se nos va a encantar a esta parte del reino, porque fuimos el reino de la Nueva España. Me dices la Catedral de Valencia. De Valencia. De Valencia. Una pausa. Volvemos también para hablar de Sevilla, Barcelona, y dónde podemos encontrar nuestras raíces que también, no solo en las cosas religiosas o espirituales, también, ya hablaba Fernando algo de gastronomía, pero obligado a hablar de vinos. Vuelvo con esto. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy, pues gracias a la televisión, recorriendo España para usted con el propósito de conocer nuestras raíces. Porque no todo lo que en México se sabe de España ha de ser la conquista, ¿no? La caída de Tenochtitlan y Hernán Cortés, hay mucho más. Digo, hay antes de eso, mucho más y después también. Y estoy conversando con Fernando Villalón Ezquerro, abogado y un gran conocedor de las monarquías españolas y de la Edad Media. Fernando, lo fuerte de España, o sea, como el apogeo, su arte, su cultura, ¿dónde lo encuentras? ¿En la Edad Media o hasta el siglo de oro español? No, España tiene en todas las épocas, grandes lumbreras y edificios. O sea, tenemos la primera enciclopedia hecha por San Isidro de Sevilla, siglo IV. Okay. O sea, estamos hablando siglo IV. Y desde ahí empieza una serie de sabios. Pero también tenemos en la Edad Media, desde el siglo VIII y IX, el siglo IX, toda la arquitectura románica, que es extraordinaria, que la vamos a encontrar en esta parte, en el norte, sí, pero también en el sur. Lo vamos a entender que la primera catedral de Santiago de Compostela es románica, luego va a ser gótica y al final una portada barroca extraordinaria. Extraordinaria. Y ahí está la tumba de Santiago el Apóstol. Y ahí, bueno, pues hay que degustar los vinos, el ribeiro, los albariños, los mariscos, que es una cosa extraordinaria, y el pulpo a la gallega, ¿no? Toda esta costumbre. ¿Y la paella? Pero eso en Valencia. Oh. Eso nos vamos a bajar en Valencia. Luego tenemos que ver ese entorno maravilloso de esa plaza, que es extraordinaria. ¿La del Obradoiro? Sí, y el Hostal de los Reyes Católicos, hoy parador, pero que era un hospital para el que llegaba en el camino. Y evidentemente llegaban todo el mundo, como llega hoy, lastimado de los pies por eso y enfermo. Hostal. Por eso es el Hostal de los Reyes Católicos. No era el palacio para ellos. Es una visión sobre lo que necesita. La monarquía española siempre ha estado viendo en la parte religiosa
porque siempre ha cooperado con la Iglesia para el bien de las almas. ¿Cuál es el mejor bien? Que tú llegues al cielo. Y esa es la visión cristiana de la Edad Media, y es la visión de los grandes gobernantes. Poner las condiciones para que tú encuentres esa felicidad y luego el cielo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un lugar medieval extraordinario, conservado y también barroco. Sí. Y luego, yo creo que hay que probar todos estos manjares y llegar, pues evidentemente, a Oviedo, que Oviedo es una de las grandes capitales, y de ahí también, pues ahí está en la catedral el tesoro, sí, el tesoro de los visigodos, que es extraordinario, con la primera cruz, el signo de con este signo venceréis, también está ahí. Es Pelayo, es extraordinaria esa catedral y la ciudad como tal. Es una ciudad hermosísima. Reino de Asturias. De Asturias. A ver, ¿por qué me dices que está allí la cruz de Constantino, la de con esta cruz vencerás? No de Constantino, sino el signo, el escudo de el reino de Asturias tiene la cruz. Y esa es la cruz con que Pelayo hace la reconquista. Ajá. Sí. Oye, y allí, pues habrá que comer fabada, ¿no? Sidra o cachopo. El cachopo es, yo creo que de lo mejor. Es una milanesa con queso que la hacen enorme. Delgadita, ¿no? Delgadita, muy, muy rica. Y con los quesos de aquí, y sobre todo los mejores quesos son de ahí, de Asturias, del norte de España. Creemos que los mejores quesos también están en Francia, lo están, pero los quesos asturianos y los quesos del norte, sí, tanto vascos como los asturianos, son extraordinarios, extraordinarios. Pues allí en la Catedral de Oviedo, Fernando, es como gótica, ¿no? Es gótica y así es. Está una gran reliquia que es el sudario, le llaman el sudario de Oviedo, que es ese lienzo con el que antes de descenderlo de la cruz a nuestro Señor le envolvieron la cabeza para que no se perdiera más sangre. No tiene imagen, pero tiene la sangre, está profusamente ensangrentado con la sangre de nuestro Señor. Es una gran reliquia. Es una de las grandes reliquias. Por eso te digo que en España tienen la fortuna de tener tantos reliquios, y por eso yo creo que este viaje es buscando a Cristo en España. Y oye, tener la Santa Misa allí en la Catedral de Oviedo, no, es una maravilla. con la reliquia del Santo Sudario. Y el tesoro de los reyes visigodos. En la catedral. Que es muy bonito y es extraordinario. ¿Sí? Que es extraordinario. Porque son ellos los que convierten España del arrianismo al cristianismo completo. Que eran cristianos los dos. Sí. Pero es maravilloso. ¿No hay también muchos de estos turrones allí en Oviedo? Claro. Sí, ¿no? Y también hay que ver otros dulces, ¿sí? Que también vienen ahí, peladillas, moscovitas y otros chocolates, y una panadería maravillosa que hay que probar. Crocante de piñón. Le das una mordida y dices, ya resucité, ya estoy en el cielo, ¿o qué es esto, no? Crocante de piñón. Pero todos los dulces de nuestros abuelos, ¿no? Los turrones, los muéganos, todos estos dulces que vendían en las viejas dulcerías. Ajá, sí. ¿no? ¿Te acuerdas de las dulcerías Celaya? De Celaya. En la Ciudad de Todo México. lo que vendes viene de allá. Y en la Ciudad de Los Ángeles, Puebla, todos esos dulces. Vienen a ver, ¿qué no los jamoncillos de Pepita? Son una herencia de estos crocantes de piñón. O de los jamoncillos de allá. Y de los turrones. Y de los turrones. Todo esto viene o del mundo árabe o de los conventos, porque todo esto se hace con la yema de huevo, que la clara sirve para pegar el oro en los altares. La hoja de oro. Pero entonces las monjas dijeron, no podemos desperdiciar, y entonces hacen todo este tipo de dulces con la yema. No está Ávila Ávila. y Alba de Tormes llenos de las ciudades de dulcerías con las yemas de la Santa. Claro. ¿no? Las yemas de Santa Teresa, los dulces de yemas. Sí, o las galletas también en todos estos conventos, ¿no? Entonces, es extraordinario, y luego tendremos que ir pues hacia el País Vasco, a donde se apareció en los 60 la Virgen, ¿no? A estas mujeres. Ah, Garabandal. En Garabandal. Ajá. Que yo creo que está vigente, y sobre todo
sigue muy claro el mensaje de la Virgen en Garabandal, ¿no? De los últimos Garabandal tiempos. no es ciudad, no es pueblo, no es aldea, es un caserío. Son caseríos al lado y solamente está ahí en un árbol una cruz, no hay más. Sí, pero están también los familiares de las niñas. De las niñas. Y son muy contentos de recibir peregrinos y allí podemos tener una comida pueblerina, ¿no? Con lugares maravillosos. Como en una, ¿cómo les llamaban? Así, donde te parabas a comer. ¿Una hostería? Una posada, una hostería, así, allí, ¿no? Así es. Con vinos de la región. Con vinos de la región, que además el lugar es hermosísimo. Son unos lugares preciosos, de unos verde y unos picos maravillosos. Y la cocina es extraordinaria donde te pongas, ¿eh? Además de estar en un lugar donde la Virgen se apareció, Así es. pues no, Y que hay tiene que que ver- subir un montecito. Sí, claro, pero es parte también de la experiencia, ¿no? Claro. Pero- Yo iba allí y un amigo, ¿sabes cómo? Muy devoto, se quitó los zapatos y los subió descalzo. Dije, ¿qué está haciendo? Penitencia. Ok, bueno, Cada quien. sí. Cada quien. Bueno, y luego tendríamos que ir a otra aparición de la Virgen en Ujue, en Navarra. Ya estamos recorriendo la parte norte. Ujue es una ciudad medieval, ¿que no? Es una villa medieval, una Con su- fortaleza, fortaleza. que esa fortaleza tiene una iglesia, ¿sí? Que va a actuar como castillo, y ahí un pastor encuentra en una cueva, ¿sí? Una imagen olvidada, románica, de una virgen que está cubierta con plata y una virgen medieval, extraordinaria, en la Virgen de Ujue, que es una de las tantas vírgenes de Navarra, pero el lugar es un pueblo extraordinario, con una comida, con unas migas y con vinos de Navarra y de La Rioja extraordinarios. O sea, es una experiencia entre la parte mística, el entender por qué el pueblo español ha sido muy, muy, muy devoto, pero también ese mundo medieval para que veamos lo rico en arquitectura y en el mundo que tiene. Bueno, si estamos en La Rioja, habrá que ir a La Guardia. La Guardia es una ciudad Y allí extraordinaria. La catedral es... Bueno, el pórtico de la Guardia. El pórtico de la Guardia es uno de los pórticos colores. mejores conservados. Es un pórtico de cantera, pero que estaba, como todas las iglesias góticas, pintado. A lo largo de los años y la intemperie, la mayoría de los pórticos franceses, alemanes y españoles, sí, Perdió sus perdió colores. sus colores. La Acuérdense que catedral de La Guardia los tiene. los tiene porque pusieron una entrada que tapó el pórtico, una entrada barroca, y que eso ayudó a su conservación. Pero la iglesia es extraordinaria, pero el pórtico vale la pena y se come extraordinariamente bien. Y si Porque vamos a estamos estar en allí, La Rioja, a ver, ¿qué no podemos comer en algunos viñedos claro, y tener allí la cata de los vinos? sí, podemos ir a algunos de los grandes viñedos, de La Rioja. Luis Cañas, además Estos vinos de Luis Cañas cada vez los hacen mejor. cada vez los hacen mejor, y además hay un homenaje a la madre, ¿sí? Y tiene un vino que se llama Amaren. Amaren en vasco es de mamá. Y es el tributo de una mujer que creyó en su marido para sacar de un vino áspero a hacer un gran vino. Y no solamente vender la uva en los años 60, 70 y 80, sino hacer un gran, gran vino que recorre todo el mundo ahora. ¿Estos son Luis Cañas? Así es. ¿Sí? Y estamos muy cerca del Ciego, donde está Marqués de Riscal, y además, bueno, ahí hay que tomar cabrito, hay que tomar los quesos, y bueno, evidentemente el vino tinto y el blanco de La Rioja, poco conocido en México, en los vinos blancos de La Rioja. Sí, en México sí, más conocidos los Que son tintos, extraordinarios. los rojos de La Rioja, sí. Y que son, bueno, muy potentes, ¿no? Que este año se cumplen los 100 años de la primera denominación del mundo, que es Rioja, 1926. Ni Francia ni Italia, Rioja. Y si vamos, a Claro, veces no nos regalan unos. ¿no? Sí, aunque sea nuestro calendario. Así es. Voy a hacer una pausa, regreso. Fernando,
la reliquia más grande de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en un convento Santo Toribio de Liébana. Así es. Tenemos que ir a la Basílica de la Sagrada Familia En de Barcelona. Antonio Gaudí en Barcelona. ¿Sabes qué me muero de las ganas? Este palacio cerca de Madrid, ¿cómo se llama? El Escorial. El Escorial. Y la capilla. Es una maravilla. Y poder tener la misa en la capilla. Eso sería un lujo. Y Alba de Tormes para buscar a Santa Teresa. Y Ávila. Claro. Y a Segovia para buscar a San Juan de la Cruz. Y ver ese acueducto romano. Así es. Romano en España. Hago una pausa, vuelvo con esto. Y yo sigo gratamente conversando con Fernando Villalón, abogado, medievalista, sabiondo, como dije al principio, de las monarquías españolas. Seguimos recorriendo España, Fernando, buscando nuestras raíces. A ver, nos quedamos en, me decías tú, Ujue. Ujue. Te dije, esta ciudad medieval con sus Maravilloso. fortalezas. Estamos a 40 minutos de la capital de Navarra, ¿no? Ajá. De Pamplona, pero estamos muy cerca de Lourdes, Francia. Francia, y tenemos que cruzar. Estamos tan cerca, Entonces, en la Unión Europea, pues, tenemos que cruzar porque es maravilloso. Estamos en busca de esto, estamos tan cerca que vamos estar en la Basílica de Nuestra Señora la Virgen. de la Virgen de Lourdes. Oye, y en la noche hacer la procesión de las antorchas es una experiencia Maravilloso. mística. Así es. Entonces, pues yo creo que estamos buscando esa Europa cristiana y la cristiandad que se dio en la Edad Media, ¿no? Oye, y ahí en el Santuario de Lourdes nos tomamos, yo hacía un galón de agua, amigo. Sí, caray. Hasta con ganas de meterse en los baños que hay Pues. para bañarse ahí, ¿no? Las piscinas. Y regresando de Lourdes, tenemos O sea, que nos ir, regresamos a España. nos regresamos a España, a un gran pueblo, Sos del Rey Católico. Es otro pueblo medieval. ¿Sos? Sos del Rey Católico. La madre de Fernando el Católico va camino al Reino de Aragón, pero no puede llegar porque tiene que dar a luz a Fernando el Católico. Y Sos del Rey Católico es un pueblo medieval intacto porque no pasó la guerra, porque nunca lo tocaron. Es uno de los mejores pueblos de España, de los pueblos más bonitos, que vale la pena ir para encontrar también a Fernando el Católico, pero encontrar esa España de la Edad Media. Sí. Es extraordinario. De ahí tendríamos que ir, evidentemente, hacia... Tú tocaste Barcelona, y en Barcelona hay mucha historia. Ciudad Sota. Claro. Pero ahí está la Basílica de la Sagrada Familia de Antonio Sí, Gaudí. pero también está la Catedral del Mar, está el barrio gótico, está el modernismo de la propia ciudad. Hay este edificio tan extraño de Gaudí, ¿cómo se llama? El Palacio Gual, el Jardín Gual, o cuál. Otro, un edificio de departamentos. Sí, la Pedrera. Ajá. La Pedrera es maravilloso. Cosa único en el mundo. Sí, y también su teatro es extraordinario, no hecho por Gaudí, pero de un movimiento modernista extraordinario. Y ahí tenemos que tomar y comer los vinos de allá, de dos regiones, no solamente del Penedés, sino de otras regiones, y evidentemente las cavas, los canelones, las cebollas y los pescados, y la sopa de pescado al estilo catalán, que son extraordinarias. Entonces es una experiencia donde ¿Qué podemos... pescado es? ¿Merluza? Hay merluza y hay diferentes, sobre todo también ya estamos en el Mediterráneo y es extraordinario. Sí, los mariscos, las conchas, todo esto, con una influencia evidentemente francesa. ¿Y los pinchos? Sí, y sobre todo a recordar que esa fue la marca hispánica que puso Carlomagno para cuidar que no entraran a Francia. Estuvo ahí en Cataluña, sí, y por eso Cataluña tiene una tradición también con Francia, por Carlomagno, ¿no? Y recordar que parte de lo que era el sur de Francia era la corona de Aragón durante mucho tiempo. Fernando el Católico siempre la peleó porque se la tomaron los franceses.
Sí, pero antes de Fernando el Católico era la corona de Aragón. Oye, Cáceres, Es extraordinario, es un gran lugar, gran lugar Cáceres. te pregunto por la Virgen de Guadalupe. Ah, bueno, la Virgen de Guadalupe Cáceres. está cerca de Cáceres Sí. y yo creo que es el antecedente de lo que ellos vieron, porque es una Virgen morena. Y además es una escultura en madera, nada una que ver escultura. con Guadalupe de México, No, que es no, un pero, lienzo. pero los extremeños, o sea, Cortés y muchas de las gentes que vinieron, era venerado por estos extremeños, ¿no? Entonces, cuando a Cortés lo pica un alacrán en Cuernavaca, él le pide a la Virgen de Guadalupe que lo salve. Y lo salva y luego él va y le pone un alacrán de oro como parte de, oye, me hiciste el milagrito, un milagrito. Bueno, a que no le haya picado un alacrán en Cuernavaca, no ha vivido. Aquí Pues sí, no. así es. Y bueno, tenemos que ir hacia Valencia, lo habíamos dicho, y en Valencia hay que ver la catedral, pero hay que ver el cáliz y ver todos los milagros que tiene ese cáliz. Pero también hay que ver la lonja y la propia ciudad. Y tú hablabas de la paella, completamente ahí está la diferente a paella nuestra valenciana. paella. Y el origen de algunas bebidas hechas en México con arroz, como la horchata, pero allá la horchata es con una nuez, la chufa, y es extraordinaria. Y hay que ver, la paella no es como la de nosotros, o es marisco, o es conejo, o son espárragos, o son alcachofas. El arroz es extraordinario y la forma de cocerlo. Pero no solamente eso, tienen otro tipo de arroces. de cocidos. También vamos a ir a donde está el Papa Luna, Ah, a la Peñíscola. al castillo de Peñíscola. En la fortaleza templaria de los Exactamente, caballeros de de los- la Orden del Temple. del Temple, que es un lugar extraordinario, con una vista al mar, pero también a la ciudad, maravilloso, en donde vamos a encontrarnos con ese Papa que no quiso renunciar, y es maravilloso porque dice, yo no puedo renunciar porque quien me designó fue el Espíritu Santo. Me retiro, sí, me retiro de Aviñón a mi castillo, pero no dejo de ser Papa. Y se repliega al Papa elegido en el Concilio de Constanza. Así es. Fernando está hablando de aquel tiempo de los papas en Aviñón, cuando volvió a Roma por fin Gregorio XI, Sí. y a su muerte hubo un cónclave en Roma y otro cónclave en Aviñón, y entonces al rato ya había 3 papas, ¿no? Se resuelve con primero un concilio, luego Comblenza. y luego con el de Constanza, dicen renuncien todos y el que se decida pues es el auténtico, y ahí es donde el Papa Luna, español, dice pues yo no puedo renunciar, pero se retira, ¿no? Esa fortaleza templaria en la Peñíscola. Que es un lugar extraordinario. Hay que estar. Ah, ¿qué? ¿Tenemos un minuto? Vamos a hacer una cosa, Fernando. Vámonos a peinar España, todo esto que dijo Fernando Villalón y más. Vámonos con Mauricio Guízar para que él opere todo el viaje, que es un excelente operador. Nos llevamos un sacerdote como capellán del grupo que nos celebre la Santa Misa en todos esos lugares, que nos asesore con la cosa espiritual. Y tú nos hablas de la historia, de los vinos, de la gastronomía, de la Edad Media, de la arquitectura. ¿Sí? Encantado, yo feliz. Del 1 al 18 de marzo. Mira, Encantado. mira qué clima, ¿eh? Además, Va a estar muy bien. Y tenemos que ir a la Alhambra, a Sevilla, a Córdoba y a Jerez. O sea, ¡Wow! y es un gran bocado, ¿eh? No Jerez solamente de la espiritual, frontera. sino también de mucha gastronomía. en Granada la Catedral Mezquita, ¿no? No, en Córdoba. En Córdoba, en Córdoba. Pero en Granada, donde están enterrados los reyes católicos, que es extraordinario. Y que además, y la Alhambra, que es maravillosa. Árabe, Así es. árabe. Véngase con nosotros, Fernando Villalón, un servidor, Mauricio Guízar operando todo, un sacerdote con nosotros. Véngase usted también, allí puede ver la información, los teléfonos. Nos damos el 1 de marzo, regresamos el 18 con un poco más de peso, ¿no? Yo creo. Y Pues no sí. en las maletas, ¿no? Así es. También. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Oye, tienes que volver para que nos hables de Isabel la Católica. Yo encantado. Que yo no sé qué esperan para
beatificarla. En los tiempos de Dios, vamos a ver. Y gracias a usted, como siempre, por el favor de su atención. Acompáñenos a peinar toda España y a buscar nuestras raíces allí. Le agradezco su atención, le deseo como siempre que Dios le guarde. Gracias.